Este es el segundo episodio de la serie Historia de la China Antigua. Si no escucharon el primer episodio, les recomiendo que vayan a escucharlo, así se dan una idea más o menos de dónde estamos parados. Si bien mi idea con el podcast es hacer los episodios independientes los unos de los otros, hay algunos que sí o sí son correlativos y por eso forman parte de una serie específica. Es este el caso. En este segundo episodio vamos a hablar principalmente del periodo comprendido entre los siglos XI y el siglo III a.C., un periodo en el cual gobernó el territorio chino una dinastía llamada Zhou o Zhou, dependiendo de qué autor nos remitamos podemos encontrar escrita de las dos maneras. Yo lo voy a decir Zhou, Z-H-O-U. Los libros que voy a usar para apoyarme en este episodio son El Imperio Chino de Herbert Franke y Rolf Trauzetel, editado por Siglo XXI, Una Historia de Asia Oriental de Charles Holcombe, editado por el Fondo de Cultura Económica, el Cambridge History of Ancient China, editado por Cambridge, al cual voy a remitirme con su nombre traducido, Historia de la China Antigua de Cambridge, y algunas piezas bibliográficas más que vayan encontrando por internet. Voy a hacer una salvedad con respecto al libro de Cambridge. Es un manual increíblemente completo. Consta de 1100 páginas que abarcan un poco más de 1200 años de periodo. Es realmente una mole de saber, pero no lo voy a usar en profundidad porque el podcast perdería su carácter divulgativo y pasaría a ser una clase universitaria, más academicista que recreativa, y no es mi intención. Me apoyaré más en los libros de Franke y Trauzetel y en el de Holcombe, que son más acotados y van más al hueso, son más directos, menos tediosos. Sin más que agregar, empezamos con el episodio. En el siglo XI a.C., es decir, en los años que van desde el 1100 al 1000 a.C., gobernaba en el actual territorio chino la dinastía Shang, que había accedido al poder aproximadamente entre 500 y 600 años antes. Esto, si escucharon el episodio anterior, ya lo deben saber. En el siglo XI a.C., sin embargo, esta dinastía encontraría su fin a manos de otro pueblo distinto. Los Zhou habían llegado al extremo oeste asiático. Ahora bien, ¿quiénes eran los Zhou? Abro cita. El pueblo Zhou que conquistó a la dinastía Shang alrededor de 1045 a.C. era en sus orígenes distinto del pueblo Shang. La tierra natal de los Zhou se extendía hacia el oeste más allá del centro del territorio Shang y alguna vez fueron políticamente independientes. Sin embargo, tiempo antes de la conquista, los líderes Zhou se reconocían como vasallos subordinados de los Shang y buena parte de la alta cultura Zhou se derivó de aquellos. Cierro cita. Esto dice Charles Holcombe en Una Historia de Asia Oriental, página 47. No se sabe con exactitud el lugar preciso del que habrían venido los Zhou. De hecho, sigue dando lugar a controversias, y los datos que tenemos sobre los inicios de esta dinastía son tendenciosos, provienen de escritos que mandaron a redactar los propios gobernantes Zhou y que muy probablemente reflejen una mirada parcial y sesgada de la realidad. Tanto Holcombe como Franke Trauzetel y Edward L. Shaughnessy, autor del capítulo 5 de la Historia de la China Antigua de Cambridge, coinciden en que la batalla de Muye fue el evento decisivo en el cual los Zhou derrocaron a los Shang y se hicieron con el control del reino chino. En los escritos ancestrales se habla de que la dinastía Shang hostigó durante años y años a los Zhou hasta que estos le declararon la guerra y los expulsaron del poder con ayuda de esclavos de los Shang. Por supuesto, esto está abierto a discusión y creo que nunca sabremos exactamente qué pasó ni cómo. Lo que se sabe es que alrededor del año 1046-1045 a.C. el poder cambió de manos y se supone que fue luego de la batalla de Muye. Una vez depuestos los Shang, los Zhou asumen el gobierno. No voy a extenderme en los pormenores del gobierno de los reyes Zhou, primero porque si me voy a poner a hacer una historia fáctica al pie de la letra, rey por rey, no terminamos más. Y segundo porque no es mi intención hacerlo tampoco. Solo voy a remarcar que, según Edward Shaughnessy, en este periodo, bajo los Zhou, comienza a configurarse una gran burocracia gubernamental distinta a la de los Shang, en donde el poder parece haber sido distribuido entre parientes y allegados a los reyes.
Bajo los Zhou, la administración del gobierno habría estado delegada en manos de particulares, gente especializada, no ya en parientes o allegados reales. Me parece interesante remarcarlo porque es el paso de un gobierno de amigos, inexpertos quizás en todo otro ámbito que no sea el de la guerra, a un gobierno de expertos, de formados, de funcionarios profesionales. El gobierno de los Zhou, que repitamos duró 800 años, se caracterizó por moldear el panorama chino. Recordemos que el Estado tiene muy pocos años de existencia. Apenas hace 600 años en China convivían tribus neolíticas agrícola-ganaderas que guerreaban constantemente. Recién en el 1600 a.C. se instauró una dinastía real que vino a, dentro de todo, poner un poco de, entre comillas, orden y centralizar la autoridad bajo una sola bandera. Con los Zhou hubo una especie de retroceso en este proceso. Vamos a ver por qué. Bajo la administración Zhou, el poder estuvo bastante descentralizado. Los, abro comillas, vasallos del rey, cierro comillas, se independizaron bastante del poder real y terminaron administrando sus territorios casi de manera autónoma. El poder del rey fue meramente formal y hasta ritual, sin tener verdadera injerencia en los vaivenes políticos de los territorios antes conquistados. Sin embargo, no siempre fue así. En un principio el poder estuvo centralizado y de manera bastante eficiente, pero todo cambió en determinado momento. Esto se produjo en el siglo VIII, en el año 771 a.C. como bisagra. Se dice que hasta ese entonces los reyes, aunque enfrentados con sus, vuelvo a abrir comillas, vasallos, cierro comillas, tenían dentro de todo el control de la situación. Las cosas cambiaron en el 771 a.C., cuando el rey You fue asesinado por su ex suegro, un noble de mucho poder, y los nobles afines al rey asesinado se marcharon del oeste para establecer, junto al hijo del difunto, la capital en Chengzhou, cerca del actual Luoyang. Es el fin de la dinastía Zhou occidental y el inicio de la dinastía Zhou oriental. A este nuevo periodo que se abre trae cambios a nivel organizativo. Los reyes van a tener cada vez menos poder y en su lugar los nobles se van a arrogar cada vez más prerrogativas y facultades. El periodo que se abre ante nosotros, el de la dinastía Zhou oriental, se divide a su vez en dos subperiodos bien diferenciados. El primero, que va del 771 a.C. al 476 a.C., se llama Período de las Primaveras y los Otoños. El otro, que abarca desde el 476 hasta el 221 a.C., va a llamarse Período de los Reinos Combatientes, también llamado Período de los Estados Combatientes. Vamos a explicar brevemente el primero de estos dos períodos, el de las primaveras y los otoños. Es en este periodo, el de las primaveras y los otoños, cuando el poder de los Zhou termina de descentralizarse. Algunos autores hablan de que surge una especie de feudalismo en China a partir del siglo VIII a.C. y que se extiende hasta el siglo III también a.C. Es el caso de los tratados Franke y Trausetel, que catalogan a este periodo como estrictamente feudal, así como también se menciona el carácter feudal de este reino chino en la historia de la China antigua de Cambridge. Si quieren saber más sobre la discusión de si en China hubo o no feudalismo, vayan a escuchar el episodio titulado justamente Feudalismo en China, que ahí van a encontrar distintas miradas de distintas corrientes historiográficas al respecto. Volviendo a las primaveras y los otoños, en este periodo los territorios vasallos del rey Zhou se constituyen en estados prácticamente independientes. La ideología política del momento era el Fengxian, un sistema de gobierno y de administración social que sí se parece al feudalismo europeo, pero que, a mi criterio, no puede tomarse como paralelismo absoluto. El feudalismo fue el feudalismo y el Fengxian fue el Fengxian. Bajo el sistema Fengxian, los estados, repito, se volvieron independientes del poder real de la dinastía Zhou y se la pasaron cagándose a palos los unos a los otros. Hubo 4 que detentaron mayor poder que el resto, y estos fueron Qi, Qin, Xin y Chu. La diversidad de territorios de este periodo es considerable y nombrar cada estado, grande o pequeño que hubiera me tomaría mucho tiempo de investigación y no sería para nada productivo. Quedémonos con Qi, Qin, Xin y Chu.
Bajo el periodo de las primaveras y los otoños nació y vivió el famosísimo Confucio, creador de la doctrina conocida en Occidente como confucianismo. Dice Charles Holcombe, y leo textual, el mensaje principal de Confucio fue el del liderazgo por medio del ejemplo moral. Creía que cualquier intento de gobernar mediante reglas y castigos solo alentaría a la gente a encontrar formas más astutas de evadir la ley y que en cambio, si uno guiaba mediante los rituales adecuados y la fuerza moral, la gente se corregiría espontáneamente. Cierro cita. Hay más, mucho más sobre el confucianismo, pero esa frase me parece bastante acotada y que resume muy bien lo que es la doctrina. Les invito de todas formas a que googleen sobre el confucianismo y aprendan un poco de qué se trata una de las ideologías más difundidas de la historia del mundo. El propio libro de Holcombe lo explica muy bien, así como el de Frank Trauzetel, pero en internet siempre hay algo más que se puede encontrar. Ojo, no busquen cualquier falopeada, consulten sitios serios y confiables. En el 476 a.C., con el ascenso al trono de Xuan de Zhou, se termina el período de las primaveras y los otoños. El período siguiente es el de los reinos o estados combatientes. En este período ya no había estados grandes y chicos independientes los unos de los otros conviviendo y guerreando esporádicamente, sino que los estados más grandes se habían comido a los más chicos y habían consolidado su poder. Estos estados, muchos menos que los de antes, sí los podemos nombrar. Estos son Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei y Qin. A diferencia del periodo anterior, los señores de estos estados comenzaron a llamarse a sí mismos Wang, que podría traducirse como rey, en lugar de llamarse Gong, que podría traducirse como duque, por lo que podemos ver que dejaban de considerarse vasallos del rey Zhou y pasaban a considerarse iguales a él. Es el punto máximo de la descentralización del poder de la dinastía Zhou. Ya no hay nada que nos haga pensar que el reino chino sea algo parecido a un reino unificado. Ahora son un conglomerado de reinos independientes que luchan entre sí sin reconocer otra autoridad que no sea la de ellos mismos. Este periodo de los reinos combatientes finaliza en el 221 a.C., con la victoria del reino o estado de Qin, Q-I-N, sobre el resto de los reinos combatientes. Dicen Frank Trauzetel, abro cita, a mediados del siglo III a.C., finalizó el reinado fantasma de los Zhou. En 249 fue destronado el último de sus soberanos. El imperio, que había subsistido durante siglos gracias a la ideología, desapareció con este último acontecimiento. Poco después subió al trono de Qin el hombre que conseguiría la unificación, el rey Zheng. Durante su reinado se anexionaron forzosamente o bien capitularon los restantes estados. La pluralidad de estados se ve reemplazada por el estado unificado, el imperio, que persistió en China durante 2 milenios. Cierro cita. Finaliza así la dinastía Zhou. Su reinado fue patético y designado por la desobediencia de sus vasallos. Los estados independientes se pasaron por la raya de la soberanía Zhou e hicieron lo que quisieron hasta que en 249 a.C. el último rey Zhou fue depuesto. Con eso finaliza el periodo de los estados combatientes, así como el periodo de la dinastía Zhou, y nace una nueva era en China. Pero eso, queridos amigos, es para otro episodio. Bueno, llegamos al final. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Gracias de corazón por haberme escuchado, por haberse interesado en lo que tengo para decir, por bancar el podcast pegándole una escuchadita. No es el fin de la serie sobre la historia de la China antigua, así que si les interesa el tema estén atentos porque pronto se vendrán más episodios. Chao, hasta luego.